Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Soy un emprendedor, un curioso de la tecnología desde mi adolescencia y soy un curioso incansable en algunas otras palabras. Estamos en un mundo donde tenemos muchísimas opiniones por doquier. Estamos en un mundo donde hay muchos opinólogos, ¿no? De alguna forma. Hay muchas respuestas y no hay tantas preguntas. Entonces, un poco mi misión en toda esta vorágine de la información, en esta infodemia, es empezar a sembrar algunas preguntas más en esta convivencia que tenemos entre tecnología y humanidad. ¿Qué poder tiene la tecnología en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo contribuyen los avances tecnológicos en las sociedades? En este episodio de Conversaciones en Red hablamos con Joan Zweig, autor, conferencista y divulgador especialista en tecnologías emergentes y sociedad. En la actualidad es manager de marketing para Latinoamérica en Maytronics, una empresa pública líder en el mercado de la robótica doméstica. Como orador, dictó unas 300 conferencias sobre tecnologías disruptivas en más de 12 países, y en 2017 la revista Forbes Argentina lo eligió como uno de los 6 jóvenes sub-30 más influyentes del país. Los invitamos a escucharlo. Hola Darío, muchas gracias por la invitación. Yo soy Joan Zweig, soy un emprendedor, un curioso de la tecnología desde mi adolescencia y soy un curioso incansable en algunas otras palabras, ¿no? Que en los últimos años he pasado por varios proyectos de base tecnológica, siempre con una gran pasión por la divulgación, por seguir entendiendo los cruces que existen entre la evolución científica y nuestra forma de usar la tecnología o de apropiarnos de la tecnología. Así que así me definiría de alguna forma. Y es exacto, y gracias, Joan, por tu tiempo, por tu gentileza. Y yo decía en tu presentación que lo que uno ve de vos es que sí, sos conferencista, asesor, escribís en distintos medios, has escrito 2 libros y hay un tercero ahí en la gatera. Pero esta pasión que decías recién y que te define, ¿cómo identificás vos que nace? ¿Cuándo se convierte en profesión y vocación lo que fue esa pasión? ¿Cuál fue ese proceso que te despertó y te encendió esa chispa? Yo creo que en los últimos años tuve el privilegio de cruzarme con varias personas que me abrieron muchas puertas. Yo suelo decir que algo que destaco, un diferencial muy grande, es la red de contención que tiene una persona para poder seguir formándose y desafiándose a nivel personal y profesional. Yo creo que tuve el privilegio de poder tener una red de contención, tanto personal como profesional, muy rica. Una pasión también innata por empezar a comprender cómo funcionan las cosas. Entonces, yo de alguna forma detecto varios puntos de inflexión en mi vida de los últimos años, donde probé diferentes tecnologías que lo que me pasaba es que no me dejaban dormir o que empezaron de alguna forma, empecé a generar una pasión muy grande por empezar a comprender los impactos y cómo funcionan este tipo de tecnologías que nos atraviesan a todos a diarios. Entonces, lo podría resumir en 3 grandes cosas que formaron a esta personalidad o me siguen formando de alguna forma. En primer lugar, la red de contención. En segundo lugar, esta exposición a ciertas tecnologías que tuve el privilegio de poder experimentar hace ya varios años y de meterme de lleno. Y en tercer lugar, una gran pasión por emprender y por poder experimentar. Creo que también es como la tercera pata, ¿no? de esta triada, de alguna forma. Estuve involucrado en muchos emprendimientos, a muchas iniciativas que empezaron a buscar esta misma pasión por comprender la tecnología de forma crítica, de forma consciente, de no caer en extremos y de seguir sembrando la duda como motor del conocimiento. Porque creo que otra vez, estamos en un mundo donde tenemos muchísimas opiniones por doquier. Estamos en un mundo donde hay muchos opinólogos, ¿no? De alguna forma. Hay muchas respuestas y no hay tantas preguntas. Entonces, un poco mi misión en toda esta vorágine de la información, en esta infodemia, es empezar a sembrar algunas preguntas más en esta convivencia que tenemos entre tecnología y humanidad. Es una gran postura que no es solamente el justo medio, sino que tiene que ver con mirar 360, ¿no? Mirar que nada es suficiente por sí mismo. Y vos, cuando
describías recién, has pasado por distintos roles, has sido impulsor, has sido creador, pero has tenido que interlocutar con distintas generaciones, responsabilidades, con gente que ha tenido el dinero para desarrollar y gente que ha buscado en la tecnología respuesta para su falta de dinero. En estos cambios tecnológicos, en estos cambios de paradigma a veces culturales, porque la tecnología también tiene un gran cambio de paradigma cultural, yo encuentro, y quiero ver si vos coincidís y si estos sentimientos son de etapas o conviven a veces, que las personas, las organizaciones van cambiando los sentimientos frente a la tecnología. Aparece la sorpresa, pero aparece también el miedo, aparece la idolatría a veces, aparece la idea de que la tecnología te va a solucionar todo, aparece el cuco, ¿no? No hablemos de tecnología porque esto deshumaniza, y vos recién lo mencionabas. Estos sentimientos recurrentemente aparecen frente a las nuevas propuestas tecnológicas, a las nuevas herramientas, a los nuevos desafíos tecnológicos. ¿Lo ves como recurrente? ¿Y cambian o conviven? Darío, lo describiste de una forma muy buena. Todos estamos llenos de miedos y de oportunidades producto de la evolución tecnológica. Todos. Como emprendedores, como docentes, como empresarios, como alumnos. Todos estamos rodeados de miedos y de oportunidades. Y los miedos y las oportunidades son reacciones 100% humanas. Entonces, tenemos que ser conscientes que no somos máquinas, que somos personas complejas, somos personas que estamos llenas de certezas, llenos de estereotipos, llenos de prejuicios, llenos de una complejidad muy grande. Y el mundo empresarial también cae en estas reacciones. Hay una frase célebre de Douglas Adams en The Salmon of Doubt, uno de sus libros, que él dice que él elaboró como una serie de reglas que describen nuestras reacciones ante la tecnología, ¿no? Y él elabora de alguna forma como 3 reglas. La primera regla es que todo lo que ya está en el mundo cuando uno nace es algo normal y ordinario y tan solo una parte natural de la forma en la que el mundo funciona de alguna forma, de la corriente tradicional del mundo. En segundo lugar, todo lo que es inventado entre cuando uno tiene 15 y 35 años es algo nuevo, excitante, revolucionario y que probablemente uno pueda hacer una carrera profesional con ello. Y todo lo que es inventado, toda invención científico-tecnológica que es inventado después de que uno cumple los 35 años, estoy muy cerca, va contra el orden natural de las cosas. Y es interesante ver esto, ¿no? Porque estamos en un mundo donde la tecnología genera estas reacciones tan opuestas, ¿no? Que son las utopías y las distopías, ¿no? El mundo de Black Mirror versus el mundo de los supersónicos. Algunos autores tecnológicos denominan, estamos en un mundo donde por un lado hay mucha fascinación y por un otro lado hay mucha resistencia, ¿no? Y es un poco estos polos se empiezan a ver de una forma muy clara en la tecnología y en nuestra forma de relacionarnos. Y en esos cambios y modos de relacionar, te pienso a vos una década atrás, o quizás, sí, una década, siempre fuiste un divulgador, y vos hablabas mucho de las criptomonedas, y hablabas de otros modos de pensar la economía. Y más allá de las inversiones personales, los riesgos y demás, esos empezaron a ser también bases constitutivas de cambios sociales, ¿no? Porque digo, ¿te imaginás, conocés, nos podés contar sociedades que estén ya con migraciones fuertes a modelos tecnológicos en cuanto a su economía, a su documentación, en cuanto a sus modelos de casi político, ¿no? De votación? Esa distopía deja de ser distopía cuando uno empieza a ponerle nombre, apellido y puede ir a visitarlo, ¿no? ¿Hay sociedades que estén fuertemente atravesadas por la tecnología y aquello que ese Joan joven hablaba y decía, no, este chico cuando habla de criptomoneda, ¿de qué está hablando? Y hoy estamos mirando en los teléfonos a cuánto cotiza para ver si vendemos o no, ¿no? Sí, me parece que hay sociedades, hace un par de años se popularizó el término de criptonaciones, ¿no? De alguna forma estas naciones más amigables o amistosas con el modelo de las criptomonedas, que es un modelo más que nada libertario. Bitcoin nace en un contexto social, político, en una crisis, en un cisne negro económico-financiero que fue la crisis de hipoteca subprime del año 2008 en los Estados Unidos. Entonces, Bitcoin nace como una respuesta del mundo de la tecnología a un paradigma financiero centralizado. Yo empecé a escribir del mundo de las criptomonedas allá por el año 2012, hace 12 años. Mis primeras columnas en el diario La Nación, yo tenía 22 años. Empecé a sumarme a los equipos de investigación periodística de varios medios para poder divulgar en materia de criptomonedas. Y es cierto, ¿no?, que hay ciertos países que hoy en día Argentina es exportador mundial de talento vinculado a tecnologías emergentes. Somos muy valorados en el mercado internacional
por las propuestas de valor y por los emprendimientos, por las empresas, que hoy en día varias son unicornios, lideradas por argentinos en materia de criptomonedas. Y es cierto que recordemos, ¿no? La tecnología muchas veces viene a romper paradigmas establecidos y paradigmas muy impregnados en una sociedad, ¿no? El paradigma, por ejemplo, económico, el paradigma de la educación, el paradigma del acceso a la información, el futuro del trabajo, ¿no? O cómo concebimos el trabajo en forma general. Las criptomonedas, más allá de su cotización, tal como vos comentaste, que tuvieron como sus picos, ¿no? El año 2021 fue el año donde todo el mundo habló de las criptomonedas por este all-time high, por este récord histórico en el precio de Bitcoin. Este 2024 se espera que va a volver a ser un año de mucho hype, de mucha sobreexpectativa de la tecnología de las criptomonedas. Pero creo que hay como hablamos como de la serie de reacciones, ¿no? que tenemos con la tecnología. Hay también como una teoría interesante de empezar a comprender cómo una tecnología se adopta en una sociedad de forma masiva. Y hay de alguna forma 4 grandes estadios de una tecnología emergente. En primer lugar, está el desarrollo científico-tecnológico. Está el desarrollo donde en los laboratorios, en departamentos de ingeniería de las compañías, a nivel estatal también, ¿no? En la Argentina puede ser entidades como el CONICET, se descubre científica, tecnológicamente, que se puede desarrollar una tecnología, como por ejemplo la computación cuántica, ¿no? Entonces, ese es un estadio, que ese estadio habitualmente está reservado para la ciencia. Hay un segundo estadio que la consultora Gartner denomina el Peak of Inflated Expectation o pico inflado de expectativas, que es lo que hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viviendo un pico inflado de expectativas donde hay una sobreexpectativa, una sobreexaltación, una sobrepromesa, ¿no? Sobre el alcance y las implicancias que propone una tecnología por parte de gobiernos, empresas, individuos, medios de comunicación. Este mismo pico inflado de expectativas lo vivió la impresión 3D, este mismo pico inflado de expectativas lo vivió las criptomonedas, este pico inflado de expectativas lo vivió la robótica. Todas las tecnologías emergentes pasaron por este estadio, la realidad virtual también. Entonces, por ejemplo, si uno se remonta a la década del 90, había como un gran pico inflado de expectativas por la realidad virtual, o el 3D, a principios de la década del 2000, ¿no? Que prometían que todo iba a tener 3D. El tercer estadio es una etapa de decepción, o una curva de decepción, más deceptiva de alguna forma. ¿Qué significa esto? Es el momento de desilusión, ¿no? La etapa de desilusión tecnológica. Entonces, por ejemplo, lo vimos con las criptomonedas después en 2022 y 2023. Lo vimos con la realidad virtual hasta que Facebook adquiere Oculus por $2.000 millones. Lo vimos con la impresión 3D, que estamos viviendo una etapa de desilusión tecnológica. Y el cuarto estadio es el plató de productividad. El plató de productividad es el momento que con una tecnología uno puede desarrollar un modelo o un cambio de paradigma a escala que puede afectar la vida de muchas personas. Entonces, esto se llama The Hype Cycle Theory, que es la teoría de la sobreexpectación de la consultora Gartner. Todos los años se publican estos análisis y tenemos que empezar a identificar en qué momento estamos de la tecnología. Y yo siempre lo trato de divulgar, ¿no? No tenemos que tomar una postura, una fascinación tecnológica ni caer en lo que se llama el autor bielorruso Eugene Morozov, la locura del solucionismo tecnológico, ¿no? Aquella corriente de personas que piensan que con la tecnología se puede resolver absolutamente cualquier cosa, ni caer en la resistencia del conservadurismo, ¿no? De la prohibición, ¿no? Porque la prohibición no es buena en nada. Entonces me parece que no tenemos que caer en esos extremos. Es clarísimo el escenario que nos planteas. Es una mirada, reitero mi concepto del principio de 360, ¿no? Completa. Y el otro día en un encuentro que tuvimos personal, me dijiste algo que me dejó pensando. Este año, para los que lo sigan, yo puedo adelantar acá, va a salir su tercer libro, que vos mismo también tenés una evolución en tu mirada y en tu expertise que hace que todo el desarrollo tecnológico, el análisis de impacto, el hackeo a ciertos sistemas, los cambios culturales, necesitan, y es lo que vos nos vas a plantear en el libro, una mirada y una dimensión humana de cómo convive toda esa tecnología sin perder de vista y sin poner en el centro a la persona, al ser humano. ¿Nos contás brevemente o nos spoileás un poquito de tu libro acerca de cómo conviven estas dos dimensiones que muchas veces estuvieron divorciadas? Sí, claro. Yo, tal como Darío, como comentaste, nos conocemos hace varios años
Yo desde que terminé mi carrera de grado empecé a involucrarme a varios proyectos. Estuve involucrado al Partido de la Red en términos de comunicación, estuve involucrado a la ONG Bitcoin Argentina, estuve involucrado a varios proyectos con Google, trabajé en varios medios de comunicación, pasé por varias redacciones. Y me atrevo a decir que en los primeros años yo empecé divulgando una tecnología muy particular, que son las criptomonedas, y abriéndome más a lo general, de alguna forma, abriéndome más a otro de un mundo de tecnologías. Y en el mientras tanto, involucrándome a proyectos vinculados a realidad virtual, impresión 3D. Hoy en día trabajo en una empresa de robótica. Entonces, de alguna forma, con todo ese recorrido, siempre acompañado de divulgación, de trabajo universitario. Si alguna vez me leen o alguno me sigue hace tiempo, lee alguna columna, soy lo más lejano a un tecnofóbico que existe, ¿no? Yo creo que la tecnología es un motor de cambio social fenomenal que produce muchísimo bienestar para la humanidad, ¿no? Y nos permite que muchos de los que nos están escuchando ahora puedan disfrutar de este podcast y de todo el resto de los invitados que hay, con una barrera de entrada cada vez menor. Pero no es el único motor de cambio social que tenemos como sociedad y no tenemos que caer en extremos. Entonces, yo tuve una evolución muy grande de ir de la divulgación más tecnológica o más tecnocientífica, básicamente basándome en mi formación y basándome en los emprendimientos que estuve involucrado, a un análisis que empezó en las clases universitarias que yo dictaba en la Fundación UADE, que era empezar a comprender cuáles son las consecuencias sociales de la adopción masiva de tecnologías emergentes en nuestra vida cotidiana, en un mundo atravesado por redes sociales, en un mundo donde usamos la pantalla del teléfono celular 9 horas por día, donde desbloqueamos el teléfono 200 veces por día. Entonces, con ese motivo escribí mi segundo libro, que es El Dilema Humano, del Homo sapiens al Homo tech, que de alguna forma describe las tensiones que existen entre la evolución científica y nuestra humanidad. Y en ese mismo recorrido, porque yo mismo estaba de alguna forma saturado de tanta evolución tecnológica, es como que vivimos en un mundo donde todas las semanas tenemos una novedad tecnológica que nos va a cambiar abruptamente nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, parece que siempre quedará fuera de juego, ¿no? Que algo siempre te falta, que es incompleto, es la incompletitud. Siempre tenemos la zanahoria en el horizonte y nunca la podemos alcanzar. Y el ser humano no está acostumbrado a vivir en esta situación. Y bueno, esto produce muchas de las cosas de los aspectos sociales, ¿no? De nuestra convivencia con la tecnología. Y yo sentía que faltaba un eslabón más en ese sentido, porque tenemos un mundo donde la tecnología, lo que ya sabemos es que va a seguir desafiando a la especie humana en forma constante. Vamos a vivir en un mundo donde la tecnología va a seguir desafiándonos todo el tiempo. No podemos taparle el sol con la mano, la tecnología va a estar ahí, ¿no? Es en primer lugar. En segundo lugar, estamos en un mundo donde ya la idea de estudiar una carrera o un curso o lo que fuese, recibirse y no estudiar nunca más es completamente obsoleta. No sirve más esa idea. Estamos en un mundo que nos obliga a la reconversión constante, nos guste o no, ¿no? Es como otra de las máximas del mundo hoy en día. Y en ese proceso, yo en los últimos 2 años estuve trabajando en un mapa de habilidades, que el spoiler es que son habilidades más humanas, no son habilidades tan tecnológicas, en un mundo post-tecnológico, en un mundo donde yo me atrevo a decir que quizás el Homo tech, que era esa figura de la evolución de la especie humana, que es una especie que tiene una relación imposible de disociar con la tecnología, yo la denomino así en El Dilema Humano, quizás estamos pasando a otro estadio, a un estadio de un humano post-tecnológico o un post-Homo tech, donde tenemos que, de alguna forma, abrazar, adoptar y entender algunas habilidades que muchas las fuimos conversando, Darío, en nuestra conversación, ¿no? Una de las primeras habilidades que yo desarrollo en mi libro es la inteligencia holística. Si antes se hablaba de una mentalidad digital, hoy en día tenemos que hablar de una mentalidad más holística, mucho más, donde empecemos a mirar las cosas desde una perspectiva más abierta. Y ahí surgen varios dilemas, como por ejemplo la rivalidad entre los generalistas y los especialistas, ¿no? En un mundo donde se promovía la hiperespecialización hace muy pocos años, ¿no? Y los dos lo vivimos esto, y creo que varios de los oyentes que nos escuchan de alguna forma van a tomar nuestra misma postura. Hoy en día pareciese que los generalistas toman terreno sobre los especialistas. Tenemos fundadores de compañías de finanzas que son historiadores, o tenemos personas que lanzan cohetes al espacio que son, de alguna forma, no tienen la educación en física en ese sentido, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando en un mapa de habilidades
que van a plasmarse en mi tercer libro, en un mundo post-tecnológico. Y otra vez, no vengo a decir ni a comunicar en esta charla que no hay que estudiar tecnología, porque otra vez, yo creo que la tecnología es un motor de cambio social fenomenal y tenemos que comprender cómo funcionan las cosas. Yo mismo estudié en los últimos años mucho de habilidades más técnicas en ese sentido, pero estamos en un mundo donde tenemos que empezar a ver las cosas de una perspectiva distinta. Para ir terminando, me quedo con una reflexión y te dejo una pregunta de cierre para que vos después te despidas. Como educador, como fundador de una red educativa, tratando de incidir en las sociedades desde la educación, creo que lo que acabas de describir, gran parte de la responsabilidad lo tiene la educación. O sea, mostrar esos caminos, brindar esas herramientas, generar experiencias, provocar diálogos entre personas y entre generaciones, la tiene la educación. Por eso pienso en tu propia formación, en tu propio recorrido, en el Joan de hoy y hacia las sociedades que nos van a preceder. ¿Cuál es ese valor trascendente que la educación tiene para tu punto de vista? ¿Cuál es esa tarea, esa función y esa huella que la educación deja en las personas y en las sociedades? Yo un poco lo pensé un montón esto. Hace algunas semanas me hicieron una pregunta similar para una entrevista en un medio también. Y yo creo que otra vez la educación tiene un rol fundamental en promover el aprendizaje continuo, ¿no? En esto de encender las ganas de seguir aprendiendo en toda nuestra vida. Creo que eso es fundamental y juega un papel fundamental en este mundo donde hay tanto dinamismo, donde hay tantos niveles de incertidumbre. Y otra vez, y acá hay muchos historiadores y muchos educadores que un poco trabajan en esto, ¿no? Harari, por ejemplo, lo dijo en varios de sus libros, ¿no? Lo que sabíamos ayer puede no ser válido mañana, y en ese sentido tenemos que adoptar una mentalidad de aprendizaje constante en entornos educativos que nos permita de alguna forma tener más herramientas para prepararnos para lo impredecible en este mundo de incertidumbre constante. Y otra vez, no se trata solamente de aprender técnicamente, sino de hacerlo de forma holística, aprendiendo de los diferentes contextos, aprendiendo las diferentes conexiones. Y yo quiero también cerrar con esta idea que las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables en un mundo donde ChatGPT 4 y donde las criptomonedas y donde la realidad virtual propone entornos inmersivos. Las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables en este mundo. Tenemos que tomar una postura proactiva, tenemos que también poner en debate estos temas. Por esto, Darío, yo te agradezco este espacio, porque es fundamental hablar más de esto, conversar más sobre esto. Yo trato de hablarlo muchísimo con mi grupo de amigos, con mi familia de alguna forma, porque estamos de alguna forma navegando en unas olas, en un tsunami tecnológico que a veces no nos deja ver las cosas en perspectiva. Nos marea, no nos deja sacar la cabeza. A mí, Joan, hablar con vos siempre me gusta y quiero reafirmar algo que decía en la presentación. Lejos de recetas, lejos de tips, tu testimonio profesional, pero tu testimonio de vida es inspiracional. Es inspiracional. Yo quisiera que alguien que hoy te escuche después tenga ganas de seguirte, de contactarte, de leerte, de googlearte, de leer tu próximo libro, pero me parece que el gran valor es tu mirada, tu expertise, pero tu testimonio. Así que quiero agradecerte, quiero que vos te puedas despedir pensando en ese público que no conoces, pero que quizás hoy encendiste preguntas, encendiste la chispa o se sintieron cuestionados o hackeados, que de alguna manera creo que otra de las grandes habilidades es permitirnos hackear y hackearnos. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad y dejo que te despidas vos. Muchísimas gracias. Siempre es un placer poder conversar, siempre es un placer poder participar de las actividades que me convocan siempre. Creo que el problema de este debate no es un problema tecnológico, el problema de este debate es un problema humano. El fondo de este debate no es de fondo tecnológico, el fondo de este debate es humano. Estamos en un mundo que muchas veces como seres humanos nos sentimos excluidos de nuestra propia humanidad en muchos casos. Entonces, hoy esto es un poco mi invitación, ¿no? Mi invitación es a poner en debate, mi invitación es a no caer en extremos. Mi invitación, como dije hace unos minutos, es tener menos certezas frente a la tecnología, sembrar la duda como motor del conocimiento. Muchas veces la certeza nos estanca. Y entender que estamos en una fase de transición, en un momento donde tenemos que ver las cosas en perspectiva,
y donde también tenemos que abrazar de alguna forma todos los miedos y las oportunidades, ¿no?, que nos presupone este mundo. Así que para mí siempre es un placer poder dialogar, poder aportar mi granito de arena. Quedo a disposición para cualquier oyente que quiera seguir conversando del tema. Trato de responder siempre todo, puedo llegar a tardar, pero me pueden seguir en las redes, que seguramente van a estar, me pueden buscar con mi nombre y voy a estar por ahí. Así que gracias, Darío, gracias al equipo de producción también, y encantado siempre de poder dialogar y de poder seguir poniendo en debate estos temas. Fuerte abrazo, Joan. Un abrazo muy grande. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.